Grusha. La justicia de estos gobiernos no merece nuestro respeto. Tampoco puedo respetarlo a usted, señor juez. Usted no es mejor que un ladrón o que el asesino que cree que puede hacer lo que quiere solo porque tiene una pistola. Usted podrá quitarme al niño, pero le voy a decir una cosa. Para una profesión como la suya, deberían elegir solo a los pervertidores de niños y a los usureros, como castigo para que tengan que juzgarse unos a otros. Ser juez es peor que estar en la guillotina. Toda la vida es sueño. Anthropos Anthroskos. Izumo Okuni se llamaba lo que se conoce como Wakashi Kabuki. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Badi gunam varnippan vambanalla anirajana. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. Y los sueños, sueños son. Amigos, bienvenidos a esta nueva estación en la ruta del teatro. El tema de esta ocasión es Bertolt Brecht y para ello nos acompaña una de las personas que más lo han estudiado, lo han conocido de cerca, Luis de Tavira. Luis, bienvenido a este programa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su hospitalidad, encantado de estar aquí. Hola Renata. Hola mi querido Fer, hola Luis, es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. Igualmente, Renata, esta nueva manera de estar juntos en, sí. en otra escena. En otra escena, efectivamente. Luis, yo querría preguntarte si es posible, por supuesto lo plantearé con facilidad, pero sé que la respuesta no es fácil. ¿Es posible decir más o menos en breve en qué consiste la extraordinaria revolución que impactó de tal manera la escena del mundo en el siglo XX de Bertolt Brecht? No es fácil resumirlo, pero bueno, yo suelo decir, el siglo XX será para la historia del teatro de una manera muy concreta el siglo de Bertolt Brecht. Es el gran transformador de la estética teatral. Importante desde muchos puntos de vista. Una, como poeta dramático, es ante todo un poeta, es ante todo el propositor de una obra dramática que pertenece al patrimonio universal, vigente para todos los teatros. Pero es al mismo tiempo un pensador de las relaciones del teatro con la sociedad y por lo tanto alguien que plantea una estrategia acerca de la política y el teatro. Es también el renovador del concepto de teatro a la luz de aquel concepto que por excelencia moderniza el teatro en un momento crítico y que es el concepto de puesta en escena. ¿Por qué en un momento crítico? Bueno, porque el teatro venía siendo un arte vinculado de modo ancilar a la literatura. El siglo XIX fue un siglo que pensó al teatro como un género literario. Y el teatro no es un género literario, el teatro es un arte anterior a la literatura, es un arte autónomo. Pero también es un arte que tenía que cambiar sus relaciones con la sociedad porque surgió el cine, surgió la radio, surgieron los medios, claro, Brecht aparece antes de que aparezca el predominio de la televisión, que habrían de cambiar de manera radical el lugar que el teatro ocupa en la sociedad. El primero en pensarlo con radicalidad y con profundidad fue Brecht, y se planteó cuál sería el camino de este teatro nuevo, que es, o esta nueva relación de este arte antiguo con la modernidad. Y por ejemplo, ya pensando en esta modernidad, ¿por qué Brecht hoy, o el Círculo de Cal, para entrar ya en concreto con esta obra que pusiste en escena en la Compañía Nacional de Teatro, ¿por qué en México? ¿Por qué nos ayuda o por qué nos habla? ¿Por qué nos toma de la mano para hablar de qué Brecht hoy? Por muchas razones.
Brecht es un autor de tiempos difíciles. Es un poeta que crea su obra en una resistencia frente al, como él decía, el irresistible ascenso del fascismo, para defender una serie de posturas comprometidas con la causa de la sociedad y del mundo en ese momento convulso del ascenso del fascismo y muy pronto de la guerra. Brecht es ante todo un pacifista, un hombre convencido de la lucha por la paz, pero también que le toca vivir una época de persecución, una época de intolerancia, pues el fascismo, ¿no? En estos difíciles tiempos de la posverdad que estamos presenciando, esto va incluso a resignificarse su postura. ¿A qué te refieres con la posverdad? A Donald Trump, por ejemplo. Es decir, la verdad no importa ya. Las redes han cambiado lo que entendíamos por verdad y también las cosas que funda la comunicación social. Ya no importa la verdad. A nadie le importa la verdad. Este señor viene afirmando una serie de mentiras que a fuerza de repetir se vuelven supuestas verdades que nadie quiere comprobar. Es decir, y gana las elecciones. Es decir, allá hay un engaño, pero que nadie se llama engaño. Es decir, simplemente ya no importa la verdad. Ahí lo que se antoja es preguntar justamente en tiempos de la no verdad en México, ¿cómo es que puede hacer una cuña el teatro de Brecht precisamente hoy? Porque justamente tu puesta la has llevado precisamente al campo mexicano. Así es decir, Brecht entiende en su pequeño organón, su pequeño breviario de estética teatral, entiende que la misión del teatro desde el principio hasta nuestros días es producir alegría, es producir gozo. Y claro, hay muchas cosas cuyo propósito son producir gozo en su destinatario. Y lo dice porque el gozo no requiere ninguna justificación. Vivimos en tiempos, el pasado no era así, en que el arte tiene que legitimarse. Entonces, cuando él dice la misión del teatro es producir alegría en quienes lo reciben, también dice después, pero hay que distinguir de qué alegría se trata. Y él piensa y propone, no hay una alegría mayor para el ser humano que la que produce el conocimiento. Porque conocer, revelar, produce un entusiasmo enorme porque estamos conminados a saber acerca de la realidad. El acto de conocimiento es liberador y esto es lo que produce esa alegría. Por lo tanto, el teatro para Brecht supone la tarea de construir la conciencia, de descubrir la conciencia y de recuperar la esperanza. Más o menos se resumiría su postura así. El teatro nos ha vuelto espectadores de nuestro propio acontecimiento. Hay un teatro, el realista, que intenta mostrarnos cómo es la realidad. Ese es un buen teatro, ¿no? Hay uno mejor que ese, un teatro capaz de explicarnos por qué es así la realidad, cuáles son las causas del sufrimiento de las mayorías, por qué las cosas están sucediendo así. Y ese es un teatro mejor. Pero aún hay uno mejor que este. Un teatro capaz de mostrarnos cómo es la realidad, explicarnos por qué es así, pero también decirnos que eso es posible cambiarlo. Que el teatro es el arte de la peripecia, es el arte del cambio. Y cuando descubrimos que el cambio es posible, recuperamos la esperanza. Pienso yo que El Círculo de Cal es una obra que trata de esto, pero es una obra final en la trayectoria de este inmenso dramaturgo tremendamente crítico, terriblemente denunciador de la injusticia y de los sistemas de opresión. Y al ser su última obra, es una obra llena de esperanza. Es la única obra de Brecht que tiene un final feliz. Aquí triunfa la bondad. Y él se da cuenta en este momento final de su vida de que hay que cantar
a la bondad, de que hay gente buena, de que hay una cantidad de canallas malvados, de asesinos, de mafias, de explotadores del prójimo, de un canibalismo que produce el sufrimiento de las sociedades, pero que también en medio de eso y de los peores momentos, como es el que sucede en esta parábola, porque sucede en medio de una guerra civil, ¿no?, en medio de un golpe de Estado, en esos momentos terribles de la guerra, de pronto aparece una persona llena de bondad, capaz de conmoverse y de dar la vida por una criatura desamparada. Luis, platícanos, ¿por qué el Círculo de Cal hoy, aquí en México? Por varias razones, pero justamente Brecht se ha convertido en un clásico, y un clásico es siempre un autor que no ha cesado de decir lo que tiene que decirnos. Y eso lo dirá cuando seamos capaces de entrar en la interlocución. Entonces, yo vuelvo a esta obra una vez que me entero y me acerco a ver ese asombroso fenómeno que es el de la comunidad de Cherán en Michoacán, que desconoce las instituciones que hay, supera las diferencias partidistas y se propone defender en medio de la inseguridad brutal que se padece en ese estado, de defender cerrado como comunidad un bosque que no está dispuesto a que los aguacateros de Uruapan talen y deshagan para sembrar aguacate que produce dinero fácil, porque consideran ellos que el bosque no es propiedad de uno o de otro, sino al revés. La comunidad le pertenece al bosque, que es una herencia ancestral. Y en su visión de sus creencias ancestrales, sienten el compromiso de defender un bosque porque en ello les va la identidad y la vida. Y se levantan y toman el pueblo y se defienden e impiden que un bosque sea talado. Cuando esto sucede, hay ahí una señal muy importante que tenemos que ver y analizar. Esta voracidad del sistema que está acabando con el mundo. Pero de pronto existe una comunidad capaz de detenerlo. Curiosamente, el Círculo de Cal, el Círculo de Tiza caucasiano, según la traducción originaria de Brecht, empieza en una discusión de campesinos en torno a un terreno que había sufrido diversas peripecias durante la guerra, en la invasión del ejército alemán, y están después de la guerra discutiendo de quién es el terreno, si de los propietarios de siempre o si de los que lo defendieron con su vida, y van camino de una reforma agraria. Así empieza la obra de Brecht, y él, en medio de esa discusión de campesinos, hace aparecer a un cantor que les va a contar la historia de una parábola china sobre dos madres que pretenden ser cada una la madre del niño, y se preguntan de quién es el niño. Y para responder de quién es la tierra, les cuenta la parábola acerca de quién es el niño. Y entonces comienza propiamente la escenificación de la parábola en esa guerra, donde una esposa de un gobernador en medio de un combate, tienen que salir huyendo, han apresado al gobernador en el golpe de Estado, se le olvida el niño. Ni más ni menos. Se le olvida a su hijo. Y todo el mundo sale corriendo. Ese niño es el heredero, por lo tanto el heredero que será propietario de los latifundios como heredero, y que evidentemente pues es la pieza a atrapar por parte de los soliviantados pues, del golpe militar que se dio. Y nadie quiere saber nada de ese niño, sale todo el mundo corriendo, y de pronto la cocinera ya va también de salida para salvar el pellejo y se encuentra con un niño abandonado. Entonces, dice Brecht, se detuvo un instante
Un segundo, y después de un segundo pasaron 2 y lo vio. Y entonces sucumbió a la terrible tentación de la bondad. Claro. Lo recoge y se hará cargo de él. Después pasarán muchos años, esta mujer pasará por muchas peripecias y al final la guerra ha terminado y la viuda de aquel gobernador sabe que no puede hacer uso del testamento del gobernador si no tiene al niño, y entonces va a buscar y a reclamar al niño, que ha salvado y ha hecho suyo aquella cocinera que dice, no, este niño es mío. Entonces viene un juicio de quién es el hijo, que es lo mismo que nos preguntamos de quién es la tierra, ¿no? Los campesinos de Cherán, en contra de lo que dijo nuestro gran líder agrario, nuestro héroe agrario, Zapata, no están de acuerdo en que la tierra es del que la trabaja. La tierra no es de nadie, la tierra es de todos, es distinto, nosotros somos de la tierra. Vamos a ver alguna cápsula relativa al Círculo de Cal, pero por supuesto volveremos para estudiar la forma en la que esta obra teatral se inserta en el México de hoy. Mi encuentro con esta obra, El Círculo de Cal, fue hace, que digamos, 3 años, en el 2012, y fue un encuentro maravilloso, maravilloso. Es una obra conmovedora, entrañable, de Brecht. Es la única optimista de Bertolt Brecht y es la última que escribió en 1950. Y mi encuentro, digo, fue maravilloso porque el personaje que me toca interpretar, Grusha Vashnadze, que es una cocinera, un personaje muy sencillo, muy puro, y es a la que le pasa toda la peripecia en estas 4 horas que dura este montaje. Grusha es de esos personajes que uno agradece que lleguen a la vida de uno, porque son los que te hacen ser mejor persona. Entonces yo le he aprendido mucho a Grusha Vashnadze, tanto en sentido profesional, por todo lo que tuve que realizar como tareas, aprender, como el manejo de la máscara, que yo nunca lo había hecho, cantar en el teatro, o sea, un sinfín de tareas, porque con un montaje de Brecht, con las obras de Brecht, el actor tiene que estar haciendo 25 cosas a la vez. El público recibe esta obra de una manera, se conecta totalmente, siendo esto una obra lejana, escrita en 1950, en una guerra civil, lo recibe de una manera, es muy hermosa la conexión que se logra. La obra está adaptada en el México de los 30s, campesinos, ¿no? El vestuario ayuda, todo el montaje está mexicanizado, y eso es algo que ayuda. Bueno, el trabajo con la máscara, tuvimos un taller con Glenys McQueen, fantástica, y lo que requiere al ponerte una máscara es que transformes todo el cuerpo, porque la máscara en sí sola se pierde, se come, si no está pasando todo. Entonces había que trabajar mucho lo que está pensando el personaje o lo que está sintiendo, llevarlo como una extensión al cuerpo. Habla el cuerpo, ¿no? Estoy sintiendo alegría. Bueno, la alegría es esto, soy una campana, ¿no? Pues si te quedas nada más así, como uno en realismo, pues no pasa, se desdibuja todo. Entonces es un trabajo de bidimensión, también el cómic escénico, que es lo que tuvimos que trabajar después de la máscara en el cuerpo. La pregunta en esta obra del Círculo de Cal, la de Brecht, es ¿de quién son los hijos? Y Tavira inserta otra pregunta en el montaje, que está permeado en todo el montaje, ¿de quién es la tierra? Esta obra Tavira la quiso montar, aparte que es una obra excepcional, la quiso montar porque se inspiró
con Cherán, un pueblo michoacano, donde estaba muy fuerte la tala de bosques, estaba el narcotráfico metido, y este pueblo se unió, se levantó y empezaron a luchar. Sacaron gobierno, sacaron los talabosques, y esta obra termina diciendo: la tierra no es de quien la hace producir, la tierra es de quien la respeta, de quien la cuida y respeta. Luis, ¿cómo te toca a ti, como mexicano de estos tiempos, un montaje como este que has intentado insertar y contrastar con la realidad, con la compleja realidad mexicana de la actualidad? Yo pienso que hacer esta obra con esa espléndida compañía y con esa recepción entusiasta que tuvo en sus distintas temporadas en México y fuera de México, es un enorme regalo de la vida. Personalmente, a mí sí me toca y me compromete y me cambia. Seguimos haciendo teatro rodeados de barbarie. De pronto, creo que es sumamente importante hacer alguna vez sobre la escena y con contundencia un elogio a la bondad de la gente que suele ser la más humilde. No vemos a la gente que en estos precisos momentos está entregando su trabajo, su vida y su talento por el otro, ¿no? En cuántos hospitales, cuántas enfermeras, nadie las menciona. Cuánta gente vive haciendo el bien al otro, comprometiéndose con la causa del otro. Esto no es noticia, esto no aparece, aparecen los canallas, aparecen los criminales, son los que son noticia. Y entonces tenemos una imagen del mundo que tampoco es justa. De pronto, el regocijo de mostrar el triunfo de la bondad, donde menos lo esperábamos, sí cambia nuestra visión de la tarea del teatro. A mí me la cambió. Qué maravilla. Y quedándonos en este tono sutil, si fuera una especia, esta obra, esta bondad, ¿cuál sería? Esta metáfora de los sabores que aporta el teatro, del que decimos no podemos prescindir, ya lo probamos, ¿qué sería? El aceite de oliva. Perfecto. El que enternece y al mismo tiempo reblandece, pero también unge. El aceite unge y purifica y consagra. Es decir, todo aquello que es cotidiano, pero que tiene también una dimensión sagrada que no podemos perder. Así es, parece como muy humilde, suele pasar desapercibido, pero de pronto en una sazón el aceite es el factor decisivo del sabor. Entonces, con esta sutil nota del aceite de oliva, vamos a despedirnos de nuestros amigos con mucha tristeza, porque este programa no es más que una pequeña probadita de las grandes especias que aporta el teatro a nuestra mesa y a nuestra humanidad. Nos vemos pronto.